Muy buenas tardes al público presente. Mi nombre es Adán Casia, soy comisionado de producción académica y miembro del equipo editorial de Polemos. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Diana Milla Vázquez, con quien conversaremos sobre la situación de las cárceles o el sistema penitenciario ante el contexto de pandemia. Ella es especialista en el derecho penitenciario, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña como profesora en el programa de segunda especialidad en prevención y control de la corrupción en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, doctora Milla. Muy buenos días, un gusto, Adán. En primer lugar, quisiera agradecer a Polemos, al portal jurídico, por esta cordial invitación para hablar, entre otros factores, sobre el sistema penitenciario. No, muchas gracias a usted. Bien, para comenzar, quisiera comenzar con una pregunta de contexto. ¿Cuál es la situación de las cárceles o del sistema penitenciario al día de hoy en esta pandemia? Actualmente, uno de los problemas, entre tantos de los problemas estructurales que tenemos en nuestro sistema penitenciario, es el hacinamiento crítico con el que contamos. A fecha de ayer, 87.000 privados de libertad para una capacidad de albergue de 40.000 aproximadamente. Entonces ahí vemos que hay espacios internos, internas, que no viven en las condiciones mínimas de dignidad. Entonces, este es un problema grave que no solamente es parte de nuestro sistema, sino que también es un problema que afecta a todos los sistemas penitenciarios de la región latinoamericana. ¿No? Como un primer punto que inicia todo el problemas que se generan a partir de este. Otro problema que también tenemos en nuestro sistema penitenciario es la carencia o falta de personal que existe, alrededor de 11.000 servidores y funcionarios penitenciarios en los 68 establecimientos penitenciarios para 87.000. Entonces es muy poco. Ya Naciones Unidas en su oportunidad ha señalado que al menos debe haber un funcionario o servidor por cada 5 internos. Entonces, al carecer de personal o servidores penitenciarios, no se puede llevar a cabo un adecuado tratamiento, pues ya nuestra Constitución, en el artículo 139.22, establece que el fin, el oriente del sistema penitenciario y también no solo como fin de la pena, sino en general de todo el sistema penal, viene a ser justamente la prevención especial positiva, la reinserción o resocialización. Y al carecer de personal, lamentablemente, estos programas de tratamiento no va a llegar a toda la población penitenciaria. Además, también tenemos otros factores como flagelos de nuestro sistema penitenciario, como son la construcción, la infraestructura obsoleta, que durante muchos años se han construido penales solamente para castigar, pensados para castigar, pero no para resocializar. No obstante, en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, se han venido construyendo penales, sí, para resocializar, con espacios amplios, modernos, donde los internos e internas pueden ellos desarrollar las labores que les permitan reinsertarse a la sociedad. Podemos citar algunos ejemplos, como la prisión de Ancón 2, también Chincha, donde se puede evidenciar que los internos y las internas realizan labores de tratamiento, trabajo, educación, asisten a programas de tratamiento, etc. También tenemos la carencia de programas de tratamiento que no llega a toda la población penitenciaria justamente porque está concatenado con lo que acabo de mencionar, que no está diseñado de acuerdo a los perfiles de determinados colectivos dentro de la prisión. Y eso también es un grave problema porque, como lo acabamos de mencionar, si el fin es la resocialización, el vehículo que nos lleva a que se cumpla esta meta constitucional es el tratamiento. Y si carecemos de tratamiento, solo va a haber un reconocimiento formal en la Constitución y en las otras normas que se informan a partir de esta Carta Magna. Pero tiene que haber también un reconocimiento material. No tiene, en principio, no deberían estar divorciados
ambos elementos, sino que deberían ir de la mano. Otro de los factores que también forman parte de esos problemas estructurales es las altas tasas de corrupción que existen en los establecimientos penitenciarios. Pero de cara a ello, para afrontar este problema de corrupción, también es necesario resaltar lo que en los últimos años ha venido tomando como parte de las políticas penitenciarias para disminuir esas altas tasas de corrupción que existen en los penales, que ya se han señalado en algunos decretos legislativos que se publicaron hace ya 4 años, se va a cumplir ahora en enero, para contrarrestar, para disminuir, colocando cámaras, también creándose determinadas supervisiones dentro de los penales para contrataciones, transparencia, y que en la misma línea también la política penitenciaria nacional que se acaba de publicar el 25 de septiembre de este año, en el mismo sentido para reforzar todos estos problemas que afectan el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de los internos y las internas, para mejorar justamente las condiciones de vida que no solo se reconoce a nivel nacional, sino también desde un plano internacional. Muchas gracias. En ese sentido, ¿qué derechos han sido vulnerados desde su óptica por este hacinamiento a los reclusos? Muchos de los derechos se ven vulnerados sin duda para los internos y las internas, entre ellos, por ejemplo, la integridad de los mismos, porque las condiciones de vida dentro de los penales no son las más óptimas. Tenemos muchos penales hacinados que no permiten que los internos, por ejemplo, también aunado a ello, que se respete su derecho a la salud. Esta pandemia justamente nos ha permitido desnudar todos estos aspectos y que para efectos de que no se propague esta enfermedad y que haya más muertes, justamente se ha evidenciado, se han emitido un marco normativo para ello, pero además de ello se evidenció que el derecho a la salud es un derecho que se ha visto vulnerado en todos los casi en todos los establecimientos penitenciarios del país. No se acceden a esos mínimos que deberían cumplir un centro de salud, un espacio de salud dentro de los establecimientos penitenciarios. Al menos debería haber un legajo personal, una historia clínica, al menos debería estar un personal de salud dentro de un establecimiento penitenciario que no necesariamente sea un médico, pero que al menos garantice que una persona que se encuentra quizá dentro de estos grupos de riesgo o que vea vulnerado su derecho a la salud, puede inmediatamente acudir a esta persona, y además de la carencia también en ese sentido de la falta de protocolos para poder actuar de manera inmediata, ¿no? En esta pandemia, en este contexto del COVID-19, es lo que ha resaltado, ¿no? Los lectores han estado sobre el derecho a la salud y sobre todo para reforzar, porque ya hay un plan que se viene trabajando a efectos de que se cumplan esos mínimos del derecho a la salud para el pleno respeto de los derechos de los privados y las privadas de su libertad. Y también en este contexto, si bien en general antes de la pandemia, ya por la especial relación de sujeción que hay entre internos y la administración penitenciaria, se ven restringidos muchos derechos, ¿no? En principio se dice que con la sentencia condenatoria el único derecho que queda restringido o vulnerado es el de la libertad, pero por esa especial relación de sujeción, que también lo ha mencionado la Corte Constitucional de Colombia, es que algunos derechos y por el régimen de vida en el que se encuentra el interno o la interna van a quedar disminuidos, restringidos, pero eso es porque están dentro de un régimen específico. Pero en el contexto de la pandemia, estos derechos se han visto más disminuidos. Entonces, un poco, por ejemplo, el derecho a las comunicaciones, de recibir las visitas por parte de los familiares, de los internos o las internas, se ha visto disminuido. Pero también el Instituto Nacional Penitenciario, un poco para contrarrestar
la vulneración en este contexto especial, también han creado mecanismos para que los internos e internas puedan comunicarse con sus familiares a través, por ejemplo, ¿no? Utilizando las tecnologías, a través de las videollamadas, etc. Se había publicado también el decreto legislativo número 1513. Entonces, no sé si nos podría comentar un poco sobre su importancia, ¿no? En este contexto de pandemia también, por favor. Sí, por supuesto. Se publicaron en realidad un marco normativo en este contexto de pandemia, no solo el 1513. Bueno, en principio el decreto legislativo 1513, que tenía como finalidad disminuir el hacinamiento crítico en las prisiones, pero también otros instrumentos normativos, como el decreto legislativo 1514, relacionado a la optimización de la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Y también un decreto supremo 4/2020 IUS, relacionado al indulto. Todo este marco normativo justamente para disminuir el hacinamiento que nuestras prisiones padecen, y también, ¿por qué? Porque en el contexto de pandemia lo que se buscaba es que un menor número de personas, sobre todo los que se encuentran en este especial grupo de riesgo, que se vean, por ejemplo, ellos posiblemente contagiados de la COVID-19, para que eviten, bajo determinados requisitos que cumplan para acceder a instituciones que ahora vamos a comentar, para que puedan salir de prisión. Por ejemplo, el decreto legislativo 1513 introduce figuras bastante interesantes y también hace modificaciones al Código de Ejecución Penal. Por ejemplo, y también sobre la prisión preventiva, no solamente respecto de los condenados, sino también respecto de los procesados. Ahí se flexibilizan determinados requisitos. Vamos a señalar algunos respecto de los beneficios penitenciarios. Si bien el Código de Ejecución Penal establece una lista grande de requisitos para que los internos o las internas puedan acceder a dichos beneficios penitenciarios, ¿no? Sabemos que existen beneficios penitenciarios como los permisos de salida, la redención de penas por el trabajo y la educación, la semilibertad, la liberación condicional, la visita íntima. Cada uno de estos beneficios deben reunir determinados requisitos. Pero dentro de esos requisitos, algunos ya por el contexto de la pandemia eran mucho más difíciles de conseguir o de cumplir. Entonces, con la finalidad de que se recorte el número de requisitos y que sean más flexibles y que tengan un mejor acceso los internos o las internas, el legislador creyó conveniente, bueno, en el contexto del ejecutivo, para que puedan ellos acceder, ¿no? Por ejemplo, se recortan, y hay que resaltar aquí uno de esos requisitos que no se toma en cuenta, es el pago de la reparación civil. Con el Código de Ejecución Penal, a partir del 2016 se exige el pago de la reparación civil. Se dice ahí que al menos el 10% del pago de la reparación civil debe realizar un interno o una interna para acceder a la semilibertad o a la liberación condicional. Mientras que en el decreto legislativo 1513 ya no se exige como requisito. Entonces, si no se exige como requisito, tampoco en principio el magistrado o la magistrada debería requerirlo al interno o a la interna. Bueno, eso es en teoría, porque en la praxis ya hemos escuchado también que algunos magistrados, pese a que no hay esa exigencia en el decreto legislativo 1513, sí lo han venido exigiendo para efectos de poder calificar el acceso o no a un beneficio penitenciario. También hay otros requisitos que no se exigen. Por ejemplo, ahí se señala en el decreto legislativo 1513 que se encuentre el interno o la interna en el régimen cerrado ordinario en la mínima y mediana seguridad, ¿no? También esto es bastante interesante que se mencione en el decreto legislativo 1513, porque se está enfocando sobre todo en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento del interno, porque es una persona que, bueno, no va a constituir supuestamente un peligro para la sociedad en el caso de que acceda a una semilibertad o una liberación condicional. Hay un punto importante del 1513 respecto de la audiencia de beneficios penitenciarios que señala que
Solo se debe en esta audiencia abordar el debate respecto del grado de reinserción o no del interno. Cosa distinta, por ejemplo, en una audiencia normal de beneficios penitenciarios, en la cual no solo se abordaba el debate si es que una persona, un interno o una interna se encontraba resocializada, sino que incluso iba mucho más atrás. O sea, ahí se evaluaba el delito que había cometido, entre otros factores. Cuando nosotros ya sabemos que en el ámbito de la ejecución de la pena, no debería haber un debate sobre esos puntos que ya han sido materia de sanción. Pero bien hace el legislador en ese sentido, el ejecutivo, en señalar de que solo la audiencia debe centrarse respecto del debate de si un interno o una interna se encuentra apto, rehabilitado, reinsertado para poder acceder o no a un beneficio de semilibertad o liberación condicional. También hay otro punto importante, la redención excepcional de la pena. Redención, hay un beneficio penitenciario que se conoce como redención de penas por el trabajo y la educación. Y en el decreto legislativo 1513 se señala el beneficio de redención excepcional de la pena de redención. Normalmente, la redención de las penas por el trabajo y la educación, hay modalidades que se deben cumplir y existe lo que se denomina 2 por 1, por cada 2 días de trabajo o educación, se puede recortar un día de pena privativa de la libertad. Y bajo lo que acabo de mencionar, también existe el 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1. Igual, ¿no? En el último caso, por cada 7 días de trabajo o estudio, se puede recortar un día de pena privativa de la libertad. Pero en este régimen excepcional que se introduce en el decreto legislativo 1513, se señala el 1 por 1. O sea, por cada día de trabajo o estudio se le recorta un día de pena. Además, lo que cabe resaltar en este decreto legislativo 1513 respecto de esta figura es que se aplica de manera retroactiva para casos anteriores, ¿no? Esto también es importante, aunque también, si bien es cierto, el decreto legislativo 1513 señala en el artículo 12 que respecto de las leyes especiales se mantienen respecto de las exclusiones. O sea, si es que para determinados delitos no procede con anterioridad la redención del trabajo o la educación, por más de que se haya señalado la aplicación del 1 por 1, no quiere decir de que si antes había una exclusión, ahora se le va a dar la posibilidad de que acceda al beneficio penitenciario. O sea, la exclusión se mantiene. Pero el 1 por 1 es respecto de aquellos que sí pueden acceder a los delitos que pueden acceder a la redención de penas por el trabajo y la educación de manera retroactiva. Entonces también aquí es una figura bastante interesante, es una figura que promueve sin duda la resocialización y que promueve el acortamiento, la estancia de los internos a las internas en menor tiempo dentro de la prisión para que puedan acceder a la libertad, a este beneficio penitenciario. También hay otras figuras que se crean en el 1513 como la remisión condicional de la pena. La remisión condicional de la pena, ¿no? Que otros ordenamientos también lo tienen, como España, como lo tiene Chile, y aquí también, ¿no? se sustituye la pena privativa de libertad por esta figura, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, ¿no? Y una cantidad de tiempo de pena que ha debido cumplir el interno o la interna para poder acceder a la remisión condicional de la pena. Y bueno, estos son los que he mencionado respecto de los condenados. Pero ahora, respecto de los procesados, también que se señala, ¿no? La prisión preventiva, el análisis, el examen, la valoración de oficio que se le da para que los magistrados puedan evaluar los casos de mínima lesividad para estos delitos que no se consideran de grave dañosidad social. Entonces también es interesante lo que se menciona a través de esa flexibilización que existe
y también respecto a determinados requisitos para el examen, la valoración de la prisión preventiva. Y también aquí, aprovechando el marco normativo, el 1514, sobre vigilancia electrónica personal, cabe destacar también, y es algo que se debe resaltar respecto del Ejecutivo, es que si comparamos con la normativa anterior, con el decreto legislativo 1322 sobre grilletes electrónicos, uno de los requisitos constituía en el pago por el uso de los grilletes en total del sistema de vigilancia electrónica personal. Un interno pagaba aproximadamente por mes 774 soles. Con el decreto legislativo 1514, que se da en este contexto de pandemia, se elimina ese requisito y ya los internos no pagan por el uso del dispositivo electrónico. Esto sin duda constituía un gran obstáculo, porque cuando se implementa este sistema de vigilancia electrónica personal, ya partíamos de un problema. ¿Cuál era ese problema? Que muchos de los internos no podían acceder por el tipo de delito, en principio. Y los que sí podían acceder a la vigilancia electrónica personal, no podían porque no tenían capacidad económica. Entonces ahí nos encontramos con un gran problema. Pero al menos con el decreto legislativo 1514, si bien siguen las exclusiones para determinadas figuras delictivas, y en la que se ha incluido también la exclusión a los delitos de robo agravado, el artículo 189, que antes no se prohibía, pero a partir del 1514 ya se prohíbe, pero lo destacable de esta norma es que ya no se exige el requisito del pago por el uso de los billetes electrónicos, y con esto ya habilita a que todos los internos puedan acceder, siempre y cuando no esté excluido su delito, al grillete electrónico. Y también se señala, hay otro punto destacable respecto de los procesados, porque ojo, los grilletes electrónicos no solo proceden para los condenados, sino también para los procesados. Y otro punto destacable en ese sentido es que, por ejemplo, antes con el decreto legislativo 1322 se señalaba que los procesados por determinados delitos tampoco podrían acceder a esos grilletes, pero ahora se señala que, bueno, hay casos tan complejos, hay casos que se excede de los plazos para la prisión preventiva, que no se emite el auto de formalización o de juicio oral. Entonces, lo que se señala en este decreto legislativo 1514 es que si se ha excedido, me refiero a los procesados, si se ha excedido o si es que ya se ha excedido en el plazo de la prisión preventiva y todavía no hay una notificación para un acto procesal en específico, entonces lo que se señala ahí que es que respecto de ello se va a hacer una excepción, y si el juez lo considera pertinente, le puede aplicar el grillete electrónico, porque el grillete electrónico le va a permitir a ese interno o a esa interna realizar, bueno, respecto del INPE, ¿no?, para ser más exactos, un seguimiento, un monitoreo del lugar donde se encuentra la persona. O sea, que el fiscal, al momento en que haga la solicitud, el magistrado también, se va a sentir con mayores garantías de que ese interno va a cumplir la norma, de que no se va a fugar, de que no va a obstaculizar la prueba, y le va a poder dar con mayores garantías el uso del grillete electrónico. Y lo mismo ha pasado respecto del indulto. También se establece, si bien hay una normativa anterior también del indulto, pero también establece determinados requisitos respecto al indulto humanitario y el indulto común, ¿no?, que se deben cumplir, por ejemplo, los que se encuentran respecto al indulto humanitario, los mayores de 60 años, las madres con hijos hasta los 3 años, las mujeres embarazadas, etc. Entonces, ahí podemos ver un marco normativo que da la posibilidad a que un número importante de internos puedan acceder. Y si comparamos desde el inicio del estado de emergencia sanitaria que se declara en nuestro país, o sea, desde el 16 de marzo
Hasta la actualidad, comparamos ambos momentos, hasta el 15 de marzo había casi 97.000 privados de libertad y ahora tenemos más de 87.000. O sea, hay una disminución de 10.000 internos e internas. Claro, no todos son por los decretos legislativos. También atiende otros factores, que muchos han cumplido su pena privativa de libertad, también hemos estado en un estado de confinamiento, que no se han llevado a cabo muchos delitos. Entonces, hay muchos factores, pero somos conscientes que con la emisión también de estos decretos legislativos ha contribuido a que se disminuya la población penitenciaria. Gracias, doctora. Es muy interesante y muy completo también todo lo que nos acaba de mencionar. Pero con respecto al decreto legislativo 1513, quería hacer también una precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿usted cree desde su experiencia que haya existido de repente algún tratamiento diferenciado con los casos de prisión preventiva para los funcionarios públicos envueltos en casos de corrupción respecto de los internos que no hayan alcanzado este cargo público? ¿Cómo es que ha sido su cesación de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué casos de repente haya encontrado? Sí, es muy cierto lo que mencionas, Adam. Sí, sobre todo en los primeros meses hemos sido testigos en los medios de comunicación cuando también muchos de los académicos del derecho penal y también la prensa incluso sensibilizada, y cierta parte de la prensa que decía, ¿no?, las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los internos y las internas, el sistema penitenciario en general, ¿no? Mencionaban que no es posible que esas condiciones se den y se llevaban a caso, ¿no?, el cese de las prisiones preventivas por casos de corrupción de funcionarios. Y en ese sentido han salido muchas resoluciones en las que se señalaba de que justamente estas personas, por estos delitos, que se encontraban en situación de riesgo, ¿no? Se encontraban en situación de riesgo, tenían muchas comorbilidades, que se ponía en grave afectación, en riesgo su vida, su salud. O sea, de esta manera se han fundamentado las resoluciones. Pero además también se señalaban en estas resoluciones, en estos casos, que si bien, se decía ahí, ¿no?, que si bien la política penitenciaria no le corresponde al Poder Judicial, pero dicen los magistrados no debemos resolver sin atender esas condiciones infrahumanas. O sea, que justificando para dar, cambiar o dar el cese de la prisión preventiva. Casi la mayoría han salido de prisión bajo estos argumentos que acaba de mencionar. Pero después de que ya la mayoría está fuera de prisiones, ya vemos un silencio, ya no parece que de pronto cambió, ya no hay un interés por el sistema penitenciario. Y bueno, las circunstancias parecieran que hubieran mejorado, porque como ya no hay esa denuncia respecto del mismo, y el trato, sin duda, sí, bueno, sí, respecto de los otros internos por otros delitos, que no se ha visto en el mismo sentido el cese de las prisiones preventivas, sin duda sí ha sido diferenciado. Sin duda, y en ese sentido también va la crítica, que tenemos que tratar a todos nuestros internos e internas por igual. Sí, por ejemplo, con el caso de Susana Villarán, ¿no? Y también quería acotar un poco sobre la afectación de este trato diferenciado con respecto de los reclusos. Por ejemplo, había un caso que ahorita no tengo el nombre, pero de que se le había dado la libertad a partir desde febrero de este año y en marzo el juez que estaba a cargo de este caso para que le dé la libertad no pudo darle la libertad porque simplemente no tuvo un orden y no tuvo también la intención de darle libertad, ¿no? En síntesis. Y en consecuencia, en mayo de este año, este recluso murió por consecuencia justamente de que se había contagiado de COVID en la misma, en la misma cárcel. Desde su perspectiva o desde su experiencia, ¿cómo podríamos de repente responsabilizar a estos jueces, a estos funcionarios públicos ante este tipo de casos?
parte, ¿no? De manera de prevención, lo que falta, bueno, hay una falta de conciencia, ¿no? Por parte de nuestros magistrados y magistradas. Y poniéndonos en contexto, porque en los últimos años lo que se hace es solo responsabilizar a instituciones penitenciarias y al MINUS, que es el ente rector. Pero el problema de prisiones no solamente es no ha sido responsabilidad y el hacinamiento crítico en específico solo de prisiones. Porque ¿quiénes son los que envían a las personas a prisiones? Los magistrados, pero los magistrados que aplican la norma. O sea, vemos ahí un problema del Poder Judicial porque dan prisiones preventivas sin que se cumplan muchas veces los presupuestos, ¿no? Hay un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. Esa institución que se debe aplicar, ya sabemos, de acuerdo a los estándares internacionales y las múltiples recomendaciones e informes que se vienen dando, para que estas prisiones preventivas se apliquen de forma residual, de manera que no sea una excepción y no una regla, todo lo contrario que ha venido pasando en nuestro país. Pero aparte también el legislador que legisla en el marco de un contexto y que se viene implementando un sistema penal de la seguridad ciudadana. Más normas, marcos normativos más amplios, menos acceso a beneficios penitenciarios, sobrecriminalización, más normas penales, como si el derecho penal fuera la panacea a los problemas de la sociedad. El derecho penal se utiliza como última ratio, no como primera ratio. O sea, hemos invertido el orden de la aplicación, ¿no?, del derecho penal, que se supone soluciona los valores que como sociedad nosotros hemos considerado plasmarlos en las normas penales, pero no la aplicación no debería ser utilizado como un derecho penal paternalista. Y ese es nuestro problema, ¿no? Y que esto va de la mano con los objetivos de nuestros políticos. Nuestros políticos quieren la anuencia por parte de la sociedad, que la sociedad le dé más votos porque señala de que todos los delitos o los delitos considerados de sangre deben tener como penas las de muerte o cadenas perpetuas. Entonces, esto hace que también ellos, para que obtengan más votos, o como decía en su momento bien el maestro Zaffaroni, la criminología mediática, ¿no?, que va de la mano con el cuarto poder de los medios de comunicación, ¿no? Ese poder que se utiliza, esos mensajes que se envían por nuestros medios de comunicación en el mismo sentido y que refuerzan lo que el legislador viene a señalar para efectos de establecer un derecho penal más duro, más cruento, cuando nosotros conocemos por la historia que el derecho penal y la conquista de los derechos ha permitido de que exista un límite, una contención desde el siglo XVIII, justamente a ese jus puniendi. La conquista de derechos, de principios de proporcionalidad, de legalidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese contexto, sin duda, que estamos caminando mal. Tiene que haber una sensibilización, tenemos que revertir el pensamiento del magistrado. Ya existen modelos de los que podemos tomar en cuenta, por ejemplo, en España, que hace algunos años también pasaba por los mismos problemas que nosotros, a nivel del sistema penal, no solamente penitenciario, que también tenía un hacinamiento crítico en sus prisiones hace más de 15 años, pero que también esto pasaba por responsabilidad de nuestros magistrados o de los magistrados de ellos. Entonces, que no apostaban tampoco por la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Pero hubo un momento en que cambiaron el chip, en el que dijeron, ¿por qué no aplicamos medidas alternativas a la pena privativa de la libertad? Y también de tener un hacinamiento crítico en prisiones. Ahora, si nosotros vemos las estadísticas de las personas privadas de su libertad en este contexto, vemos que hay el doble en el medio libre y la mitad en el espacio cerrado. Yo creo que primero debemos ir por un proceso de sensibilización
un proceso de ese cambio de chip por parte de nuestros magistrados a efectos de que ellos también sean conscientes de que cuando van a emitir una resolución sepan a dónde están enviando a un interno o un interno. Un juez penal tiene que conocer obligatoriamente una prisión. Debe hacerlo y bueno, aquí también en este contexto para señalar lo que vengo diciendo hace ya algunos años, que es importante la figura del juez de ejecución penal. Figura que no la tenemos, pero que deberíamos tenerlo. Y en este punto también nosotros queremos señalar, acaba de salir una sentencia en Colombia relacionado al hacinamiento crítico. Al hacinamiento crítico que hay ahí respecto de las mujeres. Es una política penitenciaria que se recomienda en esa sentencia que debe implementarse con enfoque de género. Con enfoque de género porque se debe tener en cuenta las especiales condiciones en las que las mujeres conviven dentro de los establecimientos penitenciarios, esas mismas condiciones que contra ellas, ¿no? Que son víctimas de determinadas violencias por razones de género, esas mismas condiciones que a ellas también, ¿no? Esas vulnerabilidades económicas que muchas veces se ven sometidas, que las llevan también a ellas a cometer esos ilícitos penales, ¿no? Que muchas veces ellas son cabeza de familia. Bueno, esto como introducción de la sentencia en Colombia, y que además ahí se señala que por las condiciones infrahumanas en las que ellas han vivido en un espacio en la cárcel de Cunduy en Colombia durante inicios del 2012 y mediados del año 2013, que era un espacio para 32 internas, pero habían 150 que no podían ni siquiera ir a los servicios higiénicos sin pisar una respecto de la otra. Fíjense esas condiciones infrahumanas. Entonces ahí el Consejo de Estado colombiano sancionó y indemnizó a las internas que han estado durante ese tiempo privadas de su libertad, porque además siguen siendo ellas marginadas, ¿no? No solamente socialmente, sino también económicamente, ¿no? Antes de entrar a prisión, y dentro de prisión sigue esa misma estigma. Por eso es que interesante, relacionado a tu pregunta, ¿no? Que es que a estas internas o a los internos que se les da una indemnización y que en su momento también, ¿por qué no?, responsabilizar a los magistrados respecto de esas decisiones que se toman. Hasta el momento no, materialmente no se ha dado esa responsabilidad, ¿no?, a los magistrados peruanos. Pero sí se podría haber algún tipo de, bueno, ¿no?, de un procedimiento, al menos disciplinario, quizá administrativo, evaluar esa posibilidad para que no se dé de una manera indiscriminada las prisiones preventivas y también las sentencias condenatorias. Muchas gracias, de verdad, muy completa su respuesta. Ya para terminar, ¿tendría usted de repente comentarios personales o una especie de reflexión con respecto al tema que hemos conversado? Sí, por supuesto, hay muchas reflexiones que se deben vertir sobre el sistema penitenciario en nuestro país, reforzar la idea de que esto no solamente compete, la resocialización, no solo compete al sector justicia, sino que es una responsabilidad de todos los ministerios y de la sociedad civil. Si bien hay problemas estructurales, como lo he mencionado al principio, pero también hay un trabajo que en los últimos años se ha venido implementando en prisiones para contrarrestar todos estos problemas de hacinamiento, falta de personal, carencia de programas de tratamiento. Sí ha habido una política penitenciaria, por ejemplo, cárceles productivas, que permite a los internos
trabajar, obtener un oficio, una redefinición del concepto de trabajo, les va a permitir, una vez cumplida la pena privativa de libertad, poder reinsertarse a la sociedad, cambiar ese concepto, que ellos adquieran una técnica, porque para eso debe servir el paso por prisión. Que las prisiones no solo deben servir para custodiar a los internos, a las internas, sino de que tenga un fin trascendente, que la pena, como se señala con las teorías de la prevención, que debe mirar al futuro. En ese sentido, el trabajo no solo es una responsabilidad por parte del INPE, sino que esto debe estar articulado con las otras instituciones del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, a nivel cultural, el Ministerio de Cultura, el Ministerio también de Educación, la sociedad civil, que también tiene responsabilidad sobre ello. Entonces, en ese sentido, se deben establecer más alianzas estratégicas, muchas articulaciones con el sector también privado, porque esto ha permitido que muchos empresarios ingresen a prisiones y puedan ofertar muchas plazas laborales para los internos. Pero claro, siempre controlados, porque ello tampoco debe dejar pie a que los internos trabajen muchas horas sin pagos, etcétera. No, esto está controlado y debe seguir controlado. Pero sí dar espacios para que estas empresas, la sociedad civil pueda también coadyuvar a ese proceso de resocialización. Y además también debe establecerse, y esta es una de las asignaturas pendientes, no solamente en el Perú, sino también en otros ordenamientos, la asistencia postpenitenciaria. No quiere decir que un interno o una interna, cuando cumple la pena privativa de libertad, automáticamente se encuentre resocializada. Si debe haber un proceso de acompañamiento, de seguimiento tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. O sea, que haya una persona, una entidad representada por una persona que al interno o la interna le acompañe a conseguir un trabajo, que también le acompañe a conseguir por ahí alguna matrícula en un centro técnico, que se establezcan convenios, que le permita seguir con un programa de tratamiento psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso luego de el cumplimiento de la pena privativa de la libertad. Aunado también con todas estas alianzas, con todas con estos apoyos por parte de las instituciones del Estado y también por parte de la sociedad civil, y sin duda también, como acaba de este año de publicarse la sentencia del Tribunal Constitucional en que se declara el estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento crítico, y ahí se exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas, porque todo esto, lo que acabamos de comentar, no puede ser llevado a cabo si es que no hay presupuesto. Tiene que haber presupuesto y voluntad política. Entonces, también se hace ese llamado para que se incremente en ese sentido y ese presupuesto sea muy bien ejecutado en pro del respeto de los derechos fundamentales de los internos y de las internas. Muchas gracias, doctora Diana Milla, por su tiempo y por dedicarnos su percepción jurídica de ese tema tan importante, ¿no? A nombre de Derecho Sociedad y del Portal Jurídico Interdisciplinario Polemos, le agradecemos por esta cálida entrevista y del valor que tiene al enriquecer el debate académico y político. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta otra oportunidad.